Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a resolver un problema de PAU. Concretamente el problema número 2 de la convocatoria de junio del 2019, en la opción A, de la asignatura Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2 de la Comunidad Valenciana. Muy bien, el ejercicio es el siguiente. Dada la función que tenemos aquí, x cuadrado partido 2 menos x, se piden una serie de cosas. El dominio y los puntos de corte con los ejes coordenados, las asíntotas horizontales y verticales, si las tuvieran, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos locales, y al final una representación gráfica a partir de los detalles obtenidos en todos los puntos vistos con anterioridad. Muy bien, veamos. Dominio y puntos de corte. El dominio de esta función es muy sencillo de obtener. Es una función racional, un cociente de dos polinomios. Por lo tanto, estará definida, teniendo en cuenta la regla del máximo dominio, en todos los números reales donde no se anule el denominador. Como veis, será el conjunto de los números reales menos el número 2, porque 2 es la única solución de esta ecuación tan sencilla. 2 menos x igual a 0, ¿vale? Es decir, el único punto donde se anula el denominador es el número 2. Por lo tanto, quitándolo y teniendo en cuenta lo que digo, la regla del máximo dominio, obtendremos el dominio de la función. Bien, esto a nivel de intervalos se puede poner también así, como la unión de estos dos intervalos abiertos, ¿vale? Muy bien, ya tenemos el dominio. Ahora los puntos de corte con los ejes. Punto de corte con el eje X, o eje de abscisas. Tendríamos que hacer y igual a 0. En este caso, pues, como veis, la imagen de la función para un valor X le llamamos y. Por tanto, decir que y es igual a 0 equivale a decir que f de x es igual a 0. Es decir, esto. Y esta ecuación es bastante sencilla de resolver, puesto que equivale a que el numerador se anule. Obviamente el denominador no. Y si x cuadrado es igual a 0, entonces x es igual a 0. Siendo esto lo que entendemos como una raíz que es real, obviamente, porque estamos en el conjunto de números reales, y es doble, porque de alguna forma es como si fuera 0 y de nuevo 0, ¿no? Bien, pero lo único que me está diciendo es que un punto de corte con el eje X es el 0, 0, donde X da 0, y obviamente Y también daría 0. El punto de corte con el eje Y, o eje de ordenadas, es donde x se anula. Pero como veis es muy fácil darse cuenta que es el mismo que antes, puesto que si hago x igual a 0, la imagen y, f de 0, es 0 al cuadrado partido 2 menos 0. Es decir, 0 partido 2, o sea, 0. ¿Vale? Así que el punto sería también 0, 0. Lo cual significa, para que ya vayamos esbozando una idea de cómo puede ser, que la gráfica solo corta a los ejes en el origen, ¿vale? O sea, en ningún otro sitio. La gráfica podrá desenvolverse por aquí, por los cuadrantes, primero, segundo, tercero, cuarto, pero no cruza de uno a otro, ¿vale? Obviamente, eso es una cuestión inmediata a partir de aquí, de la idea de que hemos sacado solamente un punto de corte que es justamente el origen. Bien. El apartado B nos pide las asíntotas horizontales y verticales si las hubiera. Comenzamos por las asíntotas verticales. Y como en toda función racional hay que fijarse en los valores que anulan el denominador. Es decir, en este caso en el número 2. Si hago el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, pues me dará
2 al cuadrado partido 2 menos un número que escribo de esa forma, 2 menos. Lo que quiero dar a entender con esto es que arriba, bueno, pues dará 4, pero abajo dará 0 más. ¿En qué sentido quiero escribir esto? Bien, lo que entiendo aquí es que me voy aproximando a 2 con valores más pequeños que 2. Por lo tanto, esta diferencia entre 2 y un número más pequeño que 2 se va aproximando a 0, pero siempre es positiva. Por tanto, 4 partido 0 más, simbólicamente, es más infinito. ¿Vale? De la misma forma, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha sería esto. Pero ahora, como voy poniendo valores que se van aproximando a 2 y son siempre mayores que 2, esta diferencia se aproxima a 0, pero siendo negativa. Por lo tanto, esto me da menos infinito. Bueno, pues esto me está indicando que x igual a 2 es una asíntota vertical. Y que si yo me aproximara por la izquierda, entonces la función sería tan grande como yo quisiera si me aproximara lo suficiente. Y si me aproximara por la derecha, sería tan pequeña como yo quisiera si me aproximara lo suficiente. ¿Vale? No hay más asíntotas verticales, no hay ningún otro punto donde el denominador se anule. Veamos ahora las asíntotas horizontales. Como el dominio es todo r menos el 2, pues sí que puedo plantear los límites cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. ¿Vale? Esa es la idea detrás de buscar asíntotas horizontales, ver el comportamiento de la función para valores muy grandes o muy pequeños. Obviamente, si no se puede plantear el límite, pues no habría asíntotas de este tipo. Bien, hagamos el límite cuando x tiende a más infinito de esta función. El resultado, ¿y esto qué me va a dar? Bueno, pues parece que da infinito partido infinito, ¿no? Pero como el mayor grado está en el numerador, va a ser infinito. ¿De acuerdo? Ahora bien, me interesa el signo. ¿Qué signo tendría? Pues si os dais cuenta tendría menos infinito, porque sí, el mayor grado está en el numerador, pero abajo siempre te va a dar negativo si es suficientemente grande. Entonces sí, va a ser muy grande, pero con signo negativo, en realidad muy pequeño, ¿no? Menos infinito. Si hago aquí lo mismo, el límite cuando x tiende a menos infinito de esto, pues me daría más infinito. Sí, el grado mayor está en el numerador, entonces da infinito. ¿Pero qué signo le ponemos? Pues como abajo va a tender a menos infinito, esto va a ser un número positivo, ¿vale? Entonces sí, muy grande, pero positivo, más infinito. Esto es importante. Quiero que os deis cuenta que este cociente es negativo si hacemos la x suficientemente grande y positiva, ¿vale? Con lo cual, sí, da infinito, pero menos infinito. Y aquí al contrario, este cociente es positivo si hacemos la x suficientemente pequeña, ¿vale? Y por tanto, sí, da infinito, pero más infinito porque es un valor positivo, ¿vale? Es importantísimo que esto lo tengáis en cuenta. Bien, en resumen, esto me está diciendo que no tiene asíntotas horizontales. ¿Por qué? Bueno, pues porque no va a un lugar definido, no da un límite finito. En cualquiera de los dos casos tendría que dar un límite finito para tener una asíntota horizontal, en un sentido o en otro. También quiero advertir que las asíntotas horizontales pueden ser cruzadas. Es decir, en las asíntotas verticales eso no pasará, pero en las horizontales podría pasar. Lo importante es la tendencia hacia el infinito, ¿vale? La semejanza entre la función y la asíntota horizontal en el infinito. Pero bueno, aquí no hay. Oblicuas. No lo pregunta el problema, pero yo lo voy a hacer. Para hacer las asíntotas oblicuas, hemos de entender
que lo que busco es una recta, que me interesa ponerla en esta forma, ¿vale? mx más n, esta forma explícita, donde m se supone que es la pendiente y n es la ordenada en el origen. ¿Cómo saco el valor de m? Bueno, pues m es el límite, en este caso voy a hacer cuando x tiende a más infinito, de la función x cuadrado partido 2 menos x dividido entre x. Divido la función entre x y hago ese límite. Si hiciera eso, eso sería el límite cuando x tiende a más infinito de, como esto está dividiendo a esto, quedaría x cuadrado partido 2 menos x por x. Simplifico, multiplico y simplifico, pues me queda 2x, ¿no? Menos x cuadrado y aquí x cuadrado. Vale, y este límite pues me da menos 1. Fijaos que en realidad es infinito partido de infinito, pero aquí como los dos grados, numerador y denominador, son el mismo, pues divido los coeficientes que multiplican a los términos de mayor grado. 1 partido menos 1, menos 1. Vale, pues ya tengo la pendiente. M es igual a menos 1, ¿vale? Y n ¿a cuánto es igual? N sería el límite cuando x tiende a más infinito de la función menos m por x. La función x cuadrado partido 2 menos x. Menos m menos 1 por x. O sea, el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado partido 2 menos x más x. Hago la operación, queda x cuadrado más x por 2 menos x, aquí, ¿vale? Y ahora aquí queda x por menos x cuadrado más x cuadrado se va, te queda 2x partido 2 menos x. Y esto te va a dar precisamente menos 2. Porque sí, es infinito partido infinito, pero los mayores grados, el numerador y denominador son iguales, 1, ¿no? Pues divido los coeficientes de los términos de mayor grado. 2 entre menos 1. Menos 2, ¿vale? Así que la recta, la asíntota oblicua, hacia la derecha, es menos x menos 2. ¿Lo veis? Porque m es menos 1 y n es menos 2. Y hacia la izquierda, veamos. Si hiciera esto como límite cuando x tiende a menos infinito, vale, todo igual hasta llegar aquí. Pero el resultado sería el mismo, ¿lo veis? Más o menos infinito, porque esto es un cuadrado. Si fuera menos infinito, no iba a influir, porque en realidad el grado de lo que yo estoy poniendo aquí, el valor de lo que estoy poniendo aquí sería afectado por el cuadrado y sería positivo. Por lo tanto, más partido menos, menos, ¿no? Y en este otro caso, tendríamos 2x y 2 menos x. Aquí sería negativo y aquí sería positivo, con lo cual daría menos 2. Lo mismo que antes, ¿vale? Ya que antes esto era positivo y esto era negativo. Da exactamente igual por el otro lado. Bien, pues ya tenemos la asíntota oblicua. No hay más asíntotas oblicuas. Ahora vamos a hacer los apartados C y D juntos, es decir, crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos. Bueno, esta función es de clase C infinito en todo R menos 2. Quiero decir con eso que se puede derivar todas las veces que queráis y con continuidad. Por lo tanto, el procedimiento que voy a seguir para sacar el crecimiento y el decrecimiento y los extremos es estándar y muy sencillo. Lo primero que hago, obviamente, es derivar. Derivar esto, como se trata de una expresión racional, pues el denominador al cuadrado, derivar el numerador, 2x, por el denominador sin derivar, 2 menos x, menos la derivada del denominador, que es menos 1, por el numerador sin derivar, x cuadrado. Tengo que intentar simplificar esto al máximo. 2x por 2, 4x, ¿no? Y 2x por menos x, pues sería menos 2x cuadrado. Y esto sería menos menos más x cuadrado. Al final sería, pues menos x cuadrado más 4x partido 2 menos x al cuadrado.
Bien, quiero que la derivada se anule para encontrar los puntos críticos de primera especie. Solamente se anulará si menos x cuadrado más 4x da 0. Puedo sacar, o antes multiplico todo por menos 1, lo dejo de esta forma un poquito más cómoda, y ahora saco la x factor común. Y así las soluciones que obtengo son x igual a 0 o bien x igual a 4. ¿Lo veis? Muy fácil, puesto que este producto será nulo si este factor x es 0 o este otro x menos 4 es 0. Por lo tanto, o x es 0 o x es 4. Vale, con esto en mente, ya puedo dividir todo el dominio teniendo en cuenta los puntos críticos. Así que tengo el 0 y el 4, pero siempre hay que incluir la asíntota vertical, puesto que separa comportamientos que no tienen nada que ver del gráfico de la función, ¿vale? Bien, ahora cojo un punto, por ejemplo, más pequeño que 0, el menos 1, y hago la derivada en menos 1, y veo su signo. Me fijo en la derivada es esto, Cuidado, nada de usar esta expresión que he puesto aquí, esta en concreto, o esa, para hacer cálculos. No, porque eso es una transformación que he hecho para resolver la ecuación. Hay que irse a la derivada. Sustituyo el menos 1, y si os dais cuenta, pues esto da menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1. Y aquí debajo, pues no me interesa, puesto que al ser un cuadrado va a dar positivo. Por lo tanto, esto es negativo, porque arriba te va a dar negativo, este menos va fuera, perdón. Este menos es menos 1 al cuadrado, o sea, este menos 1 al cuadrado daría 1, pero ese menos siempre estaría ahí después de hacer el cuadrado, con lo cual sería negativo. Vale, y 4 por menos 1 es menos 4, es decir, esto es negativo. Abajo positivo, negativo partido positivo, negativo. La función es decreciente. Ahora lo hago en 1, por ejemplo, f' de 1. A ver qué pasa. Bien, si coloco 1, ahora la cosa cambia. Porque sí, vale, aquí esto da 1 al cuadrado y luego el menos 1, pero esto es 4 por 1, es decir, 4. La suma es 3, que es positiva. Entonces, positivo. Creciente. Así que aquí ya tengo un extremo, un mínimo relativo. Vale, y yo sé que no es absoluto porque la asíntota, ya habéis visto que por un lado se va a más infinito y por otro lado a menos infinito. Es decir, que esta función, si piensas en todo su mínimo, no está acotada y por tanto el mínimo este es relativo porque es el más pequeño en relación a lo que está cerca, pero no es lo menos que puede dar la función, ¿vale? Bueno, ahora aquí, por ejemplo, puedo poner el 3. f' de 3. Si pongo 3, sería menos, aquí 3 al cuadrado, más 4 por 3. Y eso daría también positivo, ¿lo veis? Porque sería menos 9 más 12. Por lo tanto, aquí la función sería creciente. Cosa que pongo así, con estas flechitas. Eso no lo he dicho, pero es intuitivo. Y ahora aquí f' de 4, pues sería, si ponemos, por ejemplo, 4, no, 5, perdón. f' de 5 sería menos esto al cuadrado, más 4 por 5, menos 25 más 20, negativo. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tendría un máximo relativo y las mismas consideraciones sirven para lo que he hecho del mínimo. No sería absoluto porque sé que la función va a dar más infinito, por lo tanto, sí, esto sería el mayor en relación a los que están cerca, pero no es el mayor valor que puede dar la función, ¿vale? Bien, ya tengo prácticamente todo lo necesario para una representación más o menos aproximada de la función. Yo os recomiendo, para dibujar correctamente, poner una serie de puntos que ya conocemos. Por ejemplo, ya sabemos que el único corte con los ejes es el origen, 0, 0, ¿no? Luego aquí tenemos el mínimo relativo, ya ahí lo hemos sacado, 0, 0. Luego el máximo relativo, vamos a ver 4, ¿cuánto daría en la función? Pues sería 4 al cuadrado partido 2 menos 4, es decir, 16 partido 2 menos 4, que son menos 2, o sea, menos 8, ¿vale? Ya tenemos dos puntos aquí. Luego también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, como son las asíntotas y las escalas.
¿vale? Para dibujarlo correctamente, no creo que la escala esta sea correcta. Voy a borrarlo y voy a ponerlo en una escala un poquito más ajustada. Vamos a ver. Como digo, las escalas son importantes. A ver, y las asíntotas. En el 2, a ver, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo, ¿no? Pues ya sabemos que en x igual a 2 tenemos una asíntota, ¿vale? Vertical. Y luego tenemos en igual a menos x menos 2, una asíntota oblicua. Aquí sabemos que no va a cortar la gráfica de la función en ningún momento, pero la asíntota oblicua no sabemos el comportamiento de la función, por arriba, por abajo, cortándola. Primero vamos a representarla. Como es una recta, me va a bastar con 2 puntos. Por ejemplo, si pongo x igual a 0, me va a dar menos 2. Y si pongo menos 2, me va a dar 0. ¿Vale? 0 menos 2, menos 2, 0. Menos 2, 0. 0 menos 2. Es decir, va a ser una recta más o menos así. Bueno, hemos visto que es asíntota oblicua tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? O sea que la puedo prolongar y la función tendrá un cierto comportamiento en relación a la asíntota. Bien, también hemos visto que al acercarnos por la izquierda a 2, la función tendría a más infinito. Esto ya me dice algo. El punto 0, 0, lo conocemos, ¿vale? Ya lo hemos sacado. Y ahora voy a poner el 4, 3, 4, menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Como veis, está por debajo de la asíntota oblicua. Bien, eso se puede ver también con cierta facilidad, puesto que bastaría colocar 4 en el valor de la recta y me daría menos 6, ¿lo veis? Es decir, la recta estaría por arriba. Vale, ¿va a estar toda la curva ahí? Pues parece que sí, porque damos cuenta que es un máximo relativo. Al ser un máximo relativo, los que están en relación cerca de él van a ser siempre más pequeños. Y aparte también sabemos que va a ir a menos infinito cuando nos acerquemos a 2 por la derecha. Así que más o menos tendríamos un comportamiento así. ¿Va a superar en algún momento la asíntota oblicua? Eso querría decir que iba a cortarse la función con esta recta. Es decir, que x cuadrado 2 menos x igual a menos x menos 2 tendría una solución, al menos, real, ¿vale? Veamos, eso significaría que x cuadrado es igual al producto de estos dos. 2 menos x por x más 2 negativo, ¿vale? Simplemente he sacado el menos factor común. Eso me permite escribir x cuadrado como x menos 2 por x más 2, ¿lo veis? Puesto que este menos al ponerlo aquí, en el paréntesis, y eliminar el paréntesis, sale menos 2 más x. Y esto es diferencia por suma, que es diferencia de cuadrados. Obviamente esto no puede ser porque si restamos a ambos miembros me queda 0 igual a menos 4, así que no lo corta en ningún momento. Si no lo corta y es una asíntota, pues tendrá que hacer algo así. Daos cuenta que no he estudiado ni la concavidad ni la convexidad, y que esta representación que hago debería ser completada con esas ideas, pero no es necesario, ¿vale? Ya tengo algo aquí. Bien, la misma idea de que no se cortan y el hecho de que aquí te vaya a dar precisamente más infinito me induce a pensar que esto va a hacer algo así. Y esa sería la gráfica aproximada de la función, ¿vale? Para completar sería interesante poner valores, por ejemplo, para 1, para 2, para 3, no sé, algún punto más, ¿no?
de la función. Por ejemplo, si pongo 1, pues sería 1 al cuadrado partido 2 menos 1. Es decir, 1, ¿vale? Sería el punto 1, 1, nuestra escala. Bien. Si pongo, por ejemplo, bueno, sí, esto estaría aquí. Es el menos 1 el que me interesa en realidad. Menos 1 al cuadrado partido 2 menos 1, 2 más 1. Es decir, 1/3. Sí. ¿Lo veis? Hasta la propia curva que había puesto me está sugiriendo que este valor es más pequeñito cuando pongo menos 1 que cuando pongo 1. ¿Vale? Y que está por encima, ¿a qué se debe? Bueno, es un mínimo relativo, ¿vale? Entonces, en relación a lo que está cerca, tiene que ser el más pequeño, ¿vale? Y este comportamiento se deduce también de las asíntotas, están guiando de alguna forma el desarrollo de la función. Bueno, con esto termina el problema.